Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a mi canal. Soy psicóloga y terapeuta holística y me encantaría acompañarte en tu proceso de sanación personal. Al final del video te cuento cómo ganarte una lectura gratuita conmigo y podrás revisar los servicios que te puedo ofrecer. Vamos ahora a tu lectura de tarot consciente. Hola mis queridos amigos y amigas de Escorpio, ¿cómo están el día de hoy? Muchas gracias por estar acá como siempre. Les voy a invitar a que por favor se suscriban al canal de forma de retribución si es que a ustedes les gusta mi contenido y les gustaría que yo lo siga haciendo, creando para ustedes de forma gratuita para YouTube. Es muy importante para mí, así que si les gustaría suscribirse, bienvenidos, bienvenidas a la comunidad. También cuando estemos en los 50.000 suscriptores vamos a estar haciendo un vivo contestando tus preguntas de péndulo y dándote un consejito de manera gratuita, así que dale ahí a suscribir. Las dos canciones que me dieron los guías espirituales para ustedes el día de hoy son ¿Quién te dijo eso? De Luis Fonsi y Nada fue un error de Coti. Pueden haber mensajes extra ahí para ustedes, así que no se olviden de revisar sus canciones cuando termine esta lectura. También las lecturas de tarot están con un 20% de descuento por todo el mes de junio, así que si te gustaría tener una lectura de tarot conmigo, te invito a escribirme al WhatsApp que puedes encontrar en la descripción del video o también puedes encontrarlo a través de mi sitio web que encontrarás en la descripción del video también, ¿ok? Vamos a dar vuelta ahora a las cartitas tirando esta última para develar qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial. Ok, tenemos primero el 7 de pentáculos. Esta es la carta de el estar esperando o muchas veces nos puede significar frustración. Bien, es como que estamos mirando qué es lo que está pasando, por qué mis esfuerzos todavía no surgen como un resultado, ¿no? Tú tienes la carta del mundo, tienes el 5 de copas, la carta del mundo nuevamente, dos cartas del mundo significa cierres de ciclos y aparentemente nuevos comienzos que son más justos para ti. Esto significa cerrar el pasado, aquellas cosas que te dan arrepentimiento, aquellas cosas que han sido un poco difíciles para ti acerca del pasado. Ya es hora de darles otro sentido y encontrar cómo nos ha servido esto para nuestro crecimiento personal. Y ahí viene la carta de la justicia, maravilloso. Bien. Vamos a ver cuál es la energía entre ustedes dos. Tu persona hacia ti tiene el 4 de copas. Hay un aspecto de decepción en toda esta historia y aparentemente te puedes sentir un poco traicionado por esta persona con este 3 de espadas o sientes que esta persona te ha herido en el pasado. Sin embargo, como resultado de la lectura tenemos el 9 de copas. Bien, puede tener un buen resultado esta lectura, pero vamos a observar un poco más de qué se trata. Bien, vamos a quedarnos aquí antes de meternos de lleno a lo que se trata, este 9 de copas, ¿ok? Tu persona tiene el 2 de pentáculos, tiene el 9 de espadas al reverso, el as de copas y el 6 de pentáculos al reverso. Bien, esta es una persona que sabe que quizá no ha sido recíproca anteriormente contigo, sin embargo, con este as de copas nos quiere ofrecer su copa de amor. Bien, tiene miedo, tiene inseguridades, bien, acerca de lo que ha pasado anteriormente entre ustedes. Bien. Sin embargo, lo que quiere es este 9 de copas contigo, la felicidad. Esta es la carta de la felicidad. Vamos a mirar un poco más su energía, vamos a mirar un poco más tu energía. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de la persona especial de Escorpio en esta lectura? Muchas gracias, guías espirituales. Muchas gracias, guías espirituales. Bien, tu persona tiene mucha confusión con este as de espadas al reverso. Siento que no tiene las cosas muy claras. Es como que no tiene mucho dominio de su corazón, de sus emociones. Y eso se muestra con la carta del emperador al reverso. Una persona que no está empoderada. Otros dos nos muestran. Y esta vez es el 2 de espadas, también bloqueos. 2 de copas, tenemos muchos 2. Esto significa decisiones que tomar. ¿Me acerco o no me acerco? ¿Desde dónde me guío? ¿Desde la razón o el sentimiento? Ambas dos, tanto la razón como el sentimiento, están desequilibradas en tu persona y por eso no se ha podido empoderar. Me gustaría ver qué más nos puede mostrar acerca de tu persona especial. Vamos a mirar un poco de cartas oráculo también. Y al final de la lectura vamos a estar viendo cuáles son los signos involucrados y también vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial. Ok, a partir de estas decisiones que tiene que tomar, si es que logra sobrellevar aquellas dificultades o confusiones que tiene en su cabeza, lo que quiere contigo es este 10 de pentáculos, manifestar una vida familiar positiva contigo, ok. Quizá dejar toda esta historia atrás.
sabe que te ha herido, sabe que ha sido difícil, sin embargo, no sabe muy bien cómo salir de ahí. Vamos a mirar tu energía un poquitito más. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué pasa con Escorpio particularmente? Una cosa es lo que esté pasando con tu persona especial y otra cosa es lo que esté pasando contigo. Bien, la carta de la fuerza al reverso. Esto nos invita a pensar que tenemos que trabajar en nuestro ego, nuestros miedos, en nuestras inseguridades y domar a ese león. Bien. Trabajar en conjunto. Sientes que lo que puede ser que le tengas miedo es que realmente ambos no pueden trabajar en conjunto para poder tener una relación positiva de acuerdo a lo que ha pasado anteriormente. Y es por eso que quizá tú no estás tomando acción acerca de esta persona. Sin embargo, la visualizas como algo en lo que quiere estar. Recuerden que nos salió la carta de la justicia. Quieres que sea algo equilibrado, quieres que sea algo positivo para ambos. Sin embargo, bueno, dices, después de todo lo que hemos pasado, ¿esto será posible? Bien, o me va a llevar a situaciones peores emocionalmente, ¿ok? Y esto te lo ocultas, te lo guardas, ¿ok? Tienes el miedo quizá a que te vayan a traicionar nuevamente o te vayas a sentir traicionada nuevamente y que no vaya a ser victorioso. Por lo tanto, acá hay sentimientos encontrados. Bien, quiero a esta persona, pero al mismo tiempo, después de todo lo que yo he pasado, ¿realmente esto será lo que me hace sentido en mi alma? No estoy segura. Sin embargo, la resolución acá es positiva. Depende de también cómo lo maneja esta persona especial contigo. Vamos a ver un par de cartas oráculo, a ver qué más nos pueden descifrar. Muchas gracias, guías espirituales. ¿De qué se trata todo esto? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta conexión? ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta conexión? Bien, comenzar a conocerse, verdadero amor. Y la carta de la codependencia, quizá es a eso particularmente a lo que le tienes miedo. Como Escorpio vas a ser una persona bastante independiente. Bien, esa es tu tendencia natural. Sin embargo, cuando se nos cruzan las emociones, ya que somos un signo de agua, se pueden mezclar todas estas cosas, ¿ok? Sin embargo, todavía hay bastante que puedes saber acerca de esta persona. Te dice, mientras ustedes revelan su parte interior más profunda, su conexión se va profundizando más. ¿Qué nos quiere decir esto? Que quizá hay muchas cosas que no sepamos acerca uno del otro, que si es que se van develando puede ser productivo y pueden descubrir ese verdadero amor. Bien, esto depende de las conversaciones que nos estamos permitiendo tener. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta conexión? ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta conexión? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta conexión? Ok, la separación. Bien. Si es que están en separación debido a este 3 de espadas o estos corazones rotos, ok, tu persona te extraña, está pensando a ti o ambos dos están pensando uno en el otro. Ojo, acá no hay mucha comunicación. Todas las espadas que nos están saliendo acá están mirando hacia abajo. Entonces nos dicen acá, no estamos lidiando con esto, estamos evadiendo quizá una conversación. Bien, quizá una llamada que tengamos que tener con esta persona, quizá todavía estoy muy molesto con esta persona para tener una conversación, ¿ok? Sin embargo, esta misma conversación es la que puede transformar la conexión y llevarla a una siguiente fase, y llevarla a este 9 de copas. Bien, ¿qué nos dice eso? Podemos estar hablando de muchos malentendidos, de muchas confusiones internas que quizá no le están permitiendo avanzar como pareja. Me gustaría ver un par de mensajes de tu persona especial hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. Un par de mensajes de esta persona hacia Escorpio. ¿Cuáles son los mensajes hacia Escorpio? Si es que estamos evadiendo esta conversación, primero es muy imprescindible, como siempre menciono en estas lecturas, tener esa conversación con nosotros mismos. ¿Qué quiero? Esto me hace sentido. ¿Realmente quiero solucionar las cosas y llevarlo al siguiente nivel con esta persona? ¿Qué estoy poniendo de mi parte o qué estoy mostrando o hasta dónde estoy poniendo mis emociones ahí en la mesa? ¿Estoy permitiendo que la otra persona ponga las emociones sobre la mesa? ¿Estoy haciendo las preguntas que pueden ser expansivas? Bien, acá dicen, hay otras cosas que se interponen en nuestra relación, sin embargo, por favor, considéralo. Te extraño más de lo que sabes, pero al mismo tiempo dice, lo siento, pero no tengo sentimientos por ti. ¿Ok? Cuando me dicen, te extraño más de lo que sabes, pero lo siento, pero no tengo sentimientos por ti, es como una disyuntiva y ahí está su desbalance. Es como que te extraño, pero está bloqueando sus propios sentimientos. Acá, con esto de no lidiar o estar evadiendo una conversación, tu persona está evadiendo esa conversación consigo mismo. Dice, bueno, hay cosas que se interponen. Ok, listo, ahí está. Lo dejamos ahí, ¿no? Quizá no tiene la valentía o el coraje para poder superarlo. Sin embargo, sus intenciones son ir hacia ti.
Lo que acá faltan son conversaciones. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay impedimentos? ¿Qué es lo que realmente se interpone con esto? Porque siento que si es que tú sientes que tu persona no tiene sentimientos hacia ti y que están usando todos estos problemas o que hay mucho silencio, entonces te preguntas qué siente por mí, te extraña más de lo que sabes, ¿ok? Me gustaría tirar una carta más, a ver si es que nos pueden completar este mensaje. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta conexión? Bien, nos dice, esta es una conexión de almas gemelas y lo reconoce, ¿ok? Sin embargo, como dijimos acá, inseguridades, miedos son los que lo retienen. Y por eso se va por la vida pretendiendo que aquí no pasa nada, cuando sí lo pasa. Para esto, imprescindible nuevamente tener conversaciones honestas. Vamos a ver ahora cuáles son los signos involucrados en esta conexión. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles pueden ser los signos involucrados en esta conexión? Puedes estar lidiando con un Acuario, un Sagitario, un Cáncer, un Piscis, un signo más, un Cáncer nuevamente lo mencionan. Así que, ojo, recuerda que estos signos no son nada más que una guía. Si es que el signo que estás buscando no aparece acá, no significa que la lectura no sea para ti. Bien. Es hora de lidiar con las cosas que no están pasando. Es como si estuviéramos esperando, no, voy a esperar a que el otro me hable o que diga lo que siente. No, yo voy a esperar a que el otro hable o diga lo que siente. Bueno, y nos quedamos ahí, ¿no? Ok, hazte una pregunta con respecto a esta conexión. De la nada nos tiran esta carta al revolver y nos dicen que sí. Si por ahí tienes una pregunta o has tenido una pregunta de sí o no, esta carta nos dice sí. Pero también nos dicen, es posiblemente que no. ¿Qué significa esto? Dice, sí, acá hay sentimientos por ti, pero quizás es difícil que esto suceda ahora. Lo que tiene que pasar en tiempos divinos, en tiempos perfectos, ¿ok? Te dice, busca una señal. Quizá ahora lo que tienen que hacer es resolverse a sí mismos, ¿bien? Entenderse a sí mismos. Te dice a ti, escucha tu intuición. ¿Qué es lo que te está diciendo tu intuición? Dentro de las próximas semanas puede ser un momento más óptimo o pueden tener una conversación que los puede llevar a algo más profundo dentro de los próximos meses, ¿ok? No se me agobien, Escorpio. Acá hay sentimientos, pero tu persona está muy desbalanceada emocionalmente, todavía no sabe mucho qué hacer, sabe que tiene que tomar decisiones. Casualmente esas decisiones la van a llevar a ti, o eso es lo que estamos presenciando en esta lectura con este 10 de Pentáculos. Bien. Esto puede ser algo positivo, sin embargo tiene que pasar a tiempos divinos, que me encargo por mientras de estar en mi propio proceso de sanación personal y hacerme las preguntas. ¿Esto es lo que quiero para mí? ¿Esto es lo que me hace sentido? ¿Cuáles son las conversaciones que quiero tener con esta persona? ¿Qué es lo que le quiero decir y expresar? Yo también soy importante. Bien. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona especial de Escorpio? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de Escorpio? Por parte de la persona especial de Escorpio es Escorpio. Vamos a ver. Ok, el 3 de copas, esto es reconciliación o unión. Sin embargo, todavía no hay una mención acerca de eso. Todavía no, es como lo que están las intenciones. Todavía no se ha llevado a cabo. No se está hablando todavía de esto. Es algo que se está guardando. También lo que se está guardando es este caballero de pentáculos, esta oferta, bien, de estabilidad contigo. Ojo, todavía se tienen que hacer ciertos procesos de sanación y que tu persona pueda revertir esta carta del emperador y ponerla de pie. Esto significa estar al mando de sus propias emociones, saber qué es lo que quiere, estar a cargo de su cabeza, estar a cargo de lo que va pasando dentro suyo, ¿ok? Tiene que combatir esos miedos y aparentemente es capaz de hacerlo, pero tiene que pasar por un proceso de miedos, de inseguridades, de secretos también que se tienen que develar. ¿Cuáles son mis verdaderos sentimientos, por ejemplo? ¿Ok? Lo vemos tomando acción, pero ojo, que cuando tome acción quizás no va a estar 100% resuelto, todavía van a haber cosas en las que tienen que trabajar, pero al final tenemos el 2 de copas, la reconciliación, la unión. Miren qué bonita es esta carta, un abrazo, ¿bien? El perdón, el disculparnos, entendernos desde la compasión, el amor y desde la compasión, el amor y la comprensión hacia los unos y los otros, ¿ok? Sé consciente de cómo te comportas, porque reaccionar no es el camino, pero responderlo es. Me detengo a evaluar la situación, ¿ok? También te dice, tu realidad externa es equivalente a tu realidad interna, cultívate internamente para manifestar la vida que quieres. Ese es el trabajo que nos están pidiendo hacer hoy. Tu persona quiere la reconciliación, todavía no lo tiene claro, no lo sabe, pero eso es lo que está en su corazón, ¿ok? Perdonar y sanar nos permite cerrar un ciclo kármico y así dejar de tener el mismo problema, ¿ok? ¿Cuál es mi karma? ¿Cuál es mi aprendizaje? El karma no es algo negativo.
en particular, sino que es algo que nosotros tenemos que aprender, especialmente cuando se trata de amor propio, de tener claridad sobre quién soy, ¿ok? Muchas gracias, Escorpio, espero que esto te haya ayudado de una u otra forma. Nos vamos a ver posteriormente con nuevas lecturas, así que quédate ahí. Muchas gracias por estar acá, un abrazo desde el alma, namaste. Muchas gracias por pasarte por mi canal, espero que este video haya resonado contigo. Para participar en el sorteo de una lectura personal, tienes que suscribirte al canal, darle a la campanita, un me gusta a este video y dejarme tu pregunta en los comentarios. Se le contestará su lectura al ganador en los mismos comentarios del video. Si te gustaría realizar terapia a partir del tarot, soy psicóloga y me encantaría acompañarte en tu proceso terapéutico de sanación y darte herramientas que te ayuden a convertirte en la mejor versión de ti mismo. También puedes conocer mis cartas oráculo en su versión imprimible, mensajes de trabajo, mensajes generales, mensajes de amor y las cartas consejo florecer. Si te gustaría identificar aquellos aspectos en los que tienes que trabajar para convertirte en la mejor versión de ti mismo, te invito a conocer el reporte terapéutico, un informe escrito en el cual desde el tarot y la numerología revisamos tus desafíos y lecciones tanto de vida como anuales. Para lecturas personales, descuentos y más servicios, te invito a revisar mi sitio web que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias por estar acá, un abrazo desde el alma, que tengas un maravilloso día. Namaste.